Muchas gracias por continuar con nosotros en el Foro Anual de Observatorios de Seguridad, Justicia y Legalidad. Pues llegó el momento de nuestro panel número 1. Es un panel lleno de estelares que sin duda van a disfrutar mucho y nos van a compartir información muy interesante. Les voy a dejar con quien va a moderar este panel. Se los presento. Él es Leonel Fernández. Él estudió Ciencia Política y Relaciones Internacionales en el Centro de Investigación y Docencia Económicas y cuenta con recursos en victimología, concursos en victimología y forma de comportamiento criminal en la Universidad de Missouri de San Luis, Estados Unidos, en donde se especializó en temas de prevención del delito, estadística criminal y policía. Es integrante del Observatorio Nacional Ciudadano desde el 2015 y actualmente es director de Incidencia en Política Pública, desde donde dirige proyectos de rendición de cuenta y registro estadístico de delitos en fiscalías, así como de policía orientada a solución de problemas y justicia cívica. Sin más, Leonel, te cedo la palabra. Muchas gracias a todos los participantes. Muchísimas gracias, Miros, y me da muchísimo gusto estar con ustedes. Muchas gracias a todos nuestros espectadores en las redes sociales, en Facebook, en YouTube del Observatorio y de la Red Nacional de Observatorios. Me da mucho gusto saludar a todos los miembros de la red. Me da gusto volverlos a ver por este medio y estar compartiendo una vez más en este foro tan importante organizado por la Dirección de Fortalecimiento de la Sociedad Civil del Observatorio. También me gustaría agradecer la presencia y dar la bienvenida a nuestros ponentes, a David, Enrique, a Fernanda y a Patricio. Los iré presentando poco a poco antes de cada una de sus ponencias, pero muchísimas gracias por estar con nosotros. Para nosotros es invaluable contar con su experiencia, con sus comentarios, porque aquí está la verdadera nata de la crema del tema de estadística criminal en el país, sobre México y en algunos otros lugares del mundo. El tema de hoy que vamos a platicar es el valor público, las tendencias y el alcance sobre el análisis de datos de seguridad. Parece que es la piedra angular de cualquier política pública. Si no contamos con buena información estadística, si no entendemos a qué realmente se refieren los datos de seguridad, pues las políticas de seguridad pueden estar tomando caminos no del todo adecuados. Pero bueno, cada vez que nos metemos más en cómo se mide el delito y entender las grandes diferencias entre los diferentes tipos de indicadores, pues más complejo se vuelve este tema. Es por eso que el objetivo de este foro, de esta hora y media que vamos a estar aquí conversando, es dialogar sobre los avances, las tendencias y los alcances del uso de datos, las metodologías, la tecnología y los insumos para generar políticas públicas basadas en evidencia en materia de seguridad. En este marco se van a presentar proyectos que algunos de ustedes han realizado que han contribuido a comprender fenómenos criminales y de violencia mediante la generación y el análisis de los datos, realizados tanto por organizaciones de la sociedad civil, por la academia y por la autoridad, por este tridente que es básico en las políticas públicas. Sin más, me gustaría avisarles a todo nuestro auditorio que pueden preguntar o comentar cualquiera de sus inquietudes, cualquier tema relacionado a los datos de incidencia delictiva, a través del espacio de preguntas en la transmisión de la cuenta de Facebook de la Red Nacional de Observatorios. También les invitamos a participar en redes sociales utilizando el hashtag Foro Observatorios, Foro con mayúscula, Observatorios con mayúscula. Les recuerdo un poco las reglas de trabajo. Vamos a trabajar con tiempo, como siempre, en los foros un poco limitado. Cada uno de los panelistas tendrá 12 minutos para presentar su proyecto o posicionamiento relativo al tema del panel. El equipo organizador tendremos un contador de tiempo. Les avisaremos mediante WhatsApp o mediante una señal aquí en nuestra página de Zoom cuando les queden 3 minutos para que puedan finalizar su primera intervención. Posteriormente tendremos alrededor de 20 minutos para dialogar. Habremos preguntas tanto del público como preparadas por el equipo del observatorio sobre las mismas ponencias que han realizado y sobre temas afines al respecto. Sin más, comenzaré con el primer ponente. David, si estás de acuerdo, comenzarás tú abriendo el ruedo. David Pérez Esparza es el titular del Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Es maestro en Ciencias de la Seguridad con enfoque en Crimen Organizado por University College of London, maestro en Política Pública por la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, maestro en Economía y Resolución de Conflictos por la Universidad de Essex en el Reino Unido y doctor en Ciencias de Seguridad por la Facultad de Ingeniería de la University College of London. Tiene una amplia experiencia como consultor y en el ámbito de la academia y la investigación ha publicado 6 libros y una docena de artículos científicos sobre tráfico de armas, inteligencia y gestión de riesgos, análisis geoespacial, política de drogas y tecnología policial. David, sin más, el foro es tuyo. Bienvenido.
Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias al Observatorio Nacional Ciudadano, a la red de observatorios, por esta invitación el día de hoy a platicarles sobre un proyecto que estamos trabajando en el Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo. Le mandé a Miroslava y a ti una presentación que me gustaría pudiéramos compartir. Este proyecto, en términos muy generales, le hemos llamado Sistema Multifuente y creemos que es una aproximación útil para la inteligencia policial basada en algunas fuentes como el 911 y otros servicios nacionales en México. Adelante, por favor. Adelante, por favor. Bueno, ¿de qué va esta presentación? En términos muy generales, adelante, por favor. Les voy a contar algunos términos de cómo se mide la incidencia delictiva, por qué es necesario el sistema multifuente, cómo se conforma esta propuesta, qué herramientas utiliza y finalmente 4 pasos siguientes. Digamos, son los 4 pasos generales de esta presentación. Adelante, por favor. ¿Por qué es necesario el multifuente? Adelante, por favor. Creo que la respuesta en el fondo es muy sencilla, es un poco cruel, pero también es un poco sencilla. Que a diferencia de otros países, México no construye su estadística a partir de los reportes de policías. México es uno de los modelos federales más complejos en el mundo. Se compone de 32 entidades, más de 2.400 municipios. Pero a diferencia de lo que ocurre en muchos otros países, son las fiscalías las que reportan la incidencia delictiva. Y existe otra alternativa, que son las carpetas de investigación de las fiscalías, y existe otra alternativa, que son justamente las encuestas de victimización que proyecta el INEGI, que sobresale, por supuesto, la ENSU y la ENVIP. A pesar de ello, ambos tienen un problema importante. En el caso de las encuestas, pues, sobra decir que son costosas, sobra decir que el INEGI las hace además, en el caso de la ENSU, cada 3 meses, y en el caso de la ENVIP cada año, pero realmente el tiempo en el que llegan pues, no es oportuno en términos de tácticos, porque no les permite o no nos permite a las policías tomar decisiones en el día a día. En el caso de las carpetas de investigación, la desagregación es igualmente compleja y existe un grave problema, que es que se desconocen los eventos generales, no permiten las carpetas de investigación tal cual se proyectan el día de hoy, y eso que lo hacemos en el CNI, pero con un sentido de autocrítica, no contamos con toda la información con la que quisiéramos contar para disminuir el delito. En algunos de los delitos, inclusive, solamente sabemos cuántos ocurren y en qué estado. En algunos ni siquiera sabemos en qué municipio. Considerando que municipios del tamaño de Ensenada, por ejemplo, o el tamaño de Galeana, Nuevo León, eso no te sirve de nada. No te sirve de nada porque se habla de una extensión territorial muy extensa. Peor aún, tampoco te dice a qué hora ocurrió, quién fue la víctima, ni mucho menos el modus operandi en el que esto funciona. Si esto no fuera suficiente, existe otra razón más para tener dudas razonables sobre que las carpetas de investigación son el mejor mecanismo, y son los incentivos perversos que están atrás de ese modelo. ¿Por qué? Porque las fiscalías son jueces y parte. Son juez y parte de este sistema, ¿no? Las fiscalías y los fiscales a veces se evalúan en la medida en la que abren menos carpetas de investigación. Por eso no sorprende que en muchas fiscalías, que no en todas, existen incentivos para, ahora sí como se llama vulgarmente, batear al ciudadano para que no abra la carpeta de investigación. Adelante, por favor. Estos problemas con las fuentes actuales, sin embargo, no son todas. Hay una quizá todavía peor, que tiene que ver con la impunidad que existe en el país. En esta gráfica que fue extraída del INEGI tenemos una evolución de los delitos denunciados ante el Ministerio Público. Y bueno, la noticia no nos sorprenderá mucho. 10% de los delitos en el mejor de los casos son denunciados en el país, ¿no? Entonces realmente existe un problema de impunidad enorme, y eso es un problema que es adicionalmente doble, porque pues realmente las carpetas de investigación, lo que mide el CNI, lo que medimos en el secretariado, en el mejor de los casos estamos hablando del 10%. Entonces realmente estamos viendo, como dicen, la punta del iceberg de un problema mucho mayor. Hay delitos, como el caso de homicidio, el caso de robo de vehículos, donde la cifra negra pues es básicamente muy baja por la naturaleza de los delitos, pero hay otros, de los que platicaré ahorita, donde la cifra negra y la impunidad es mucho mayor, porque las personas, por múltiples razones, que ya conoceremos aquí todos, pues no pretenden o no buscan ir a la fiscalía, y en algunos casos, cuando van a la fiscalía, pues obviamente reciben el incentivo perverso de la doble revictimización, ¿no? Adelante, por favor. Como les decía, hay problemas estructurales en todos los delitos, pero hay algunos donde esto es más evidente. El caso más notorio es el de extorsión.
En el caso de la extorsión, si le creemos al ENVIPE, hablamos de que año a año existen entre 5 y 7 millones de extorsiones reportadas en todo el país. Sin embargo, cuando uno ve las carpetas de investigación que publicamos en el secretariado, hablamos de miles, hablamos en el mejor de los, a pesar de que ha venido incrementándose, de 8,000 víctimas de extorsión. Entonces, naturalmente hay una diferencia brutal entre los miles y los millones. Pero aquí es donde se pone interesante. Existen muchos instrumentos que dejan muy claro que no necesitamos necesariamente enfocarnos solo o exclusivamente en las carpetas de investigación. El pasado miércoles 24 de noviembre relanzamos en el secretariado, en el CNI, la línea de denuncia anónima 089. Y hoy por hoy, en un pequeño piloto que tenemos, las llamadas que hemos recibido, ese número son entre 15, 20 y a veces 30 veces mayores en número que las carpetas de investigación. Ya ni siquiera hablemos de la calidad de los datos, hablemos de la simple cantidad. Adelante, por favor. Como ya decía, el problema no nada más es esto de que las carpetas de investigación son un modelo donde las fiscalías son juez y parte, sino que además hemos visto de manera todavía muy empírica, muy pronta, que hay algunas zonas del país donde las personas tienden a denunciar más por diversas razones que otras, pero no necesariamente donde denuncian más en carpetas de investigación es donde realmente ocurre el delito. Y esto genera muchas distorsiones en la política pública, porque entonces la inversión en seguridad pública se concentra en aquellos lugares donde hay más denuncia, pero no donde ocurre la mayor victimización. Y esto usualmente ocurre en algunos delitos muy graves, como los delitos de violencia de género, donde las mujeres no pretenden, por alguna razón, quizá muy legítima, no lo denuncian ante la autoridad, pero que sí existe un efecto regresivo. ¿Por qué? Porque inclusive hay zonas, las más acomodadas, donde se tiende a denunciar más, y las zonas más marginadas, donde porque no tienen permiso para faltar al trabajo, porque no tienen capacidad de contratar a un abogado, o por múltiples razones no denuncian, aunque el delito sí ocurre. Si consideramos que esto es un factor importante para los recursos que se colocan del sistema nacional, pues hay un problema dual, porque inclusive se está invirtiendo en aquellas zonas donde se supone que hay mayor incidencia delictiva, cuando realmente no es el caso. Adelante, por favor. Esto que estoy diciendo puede ser una sorpresa para algunos, pero realmente no es una sorpresa para otros. Aquí, como les decía, el ejemplo natural son las carpetas de investigación. No necesariamente te dicen el mejor tiempo y lugar, no te dicen el modo. Y la propuesta que tenemos ahora es un sistema de inteligencia nacional, un nuevo sistema que le hemos llamado multifuente, que voy a contarles rápidamente en los próximos minutos. Adelante, por favor. Se preguntarán ustedes, bueno, ¿y qué es eso del sistema multifuente? ¿No? Es una propuesta que busca medir mucho mejor dónde, cómo, cuándo y por qué ocurre el delito. Y va a partir de una premisa fundamental. En este caso, en la medida en la que nos acerquemos a los números reportados por el INEGI será mejor, a diferencia de lo que ocurre en el modelo actual, de que lo más alejado a las carpetas de investigación es mejor. Es decir, es cambiar el juego, cambiar completamente las reglas del juego, de cómo funciona y cómo entendemos la impunidad en el país. Adelante, por favor. ¿Cómo se conforma el multifuente? Adelante, por favor. El multifuente parte de la premisa de que el Estado mexicano ya se entera de lo que pasa de alguna o de otra manera y que ya tiene una infraestructura, de la mayor parte de ellas coordinadas desde la oficina del CNI, del titular del CNI, donde de alguna manera existen fuentes de información muy valiosas que tienen, como ya les decía, 15, 20, 30, 50 veces más, digamos, el número de reportes que las carpetas de investigación, pero que las personas por alguna razón no migran, digamos, de una llamada de emergencia, de un reporte del 089 a una carpeta de investigación. Aquí vienen algunas de las alternativas que tenemos como fuentes de información, pero no son las únicas. Adelante, por favor. El multifuente propone que los C5 a través de las unidades de información fusionen de manera inteligente, estratégica y hábil las distintas fuentes en las que ya se encuentra, digamos, distribuida la información del Estado mexicano. La mayor parte de estas fuentes ya existe, si no es que todas, simple y sencillamente no se hablan entre ellas y por ende no se consolida como una estadística nacional. Adelante, por favor. La propuesta, entonces, en ese sentido, parte de esta premisa, fusionar las distintas fuentes de información, que sí incluye las carpetas de investigación, pero que van mucho más allá de las carpetas de investigación, llamadas verificadas al 911, el IPH y el IPH móvil, el Registro Nacional de Detenciones que creamos recientemente en la Secretaría, el 089 que ya relanzamos y algunas otras múltiples fuentes en las que estamos trabajando, como los partes policiales, las redes sociales,
las denuncias recibidas en campo por parte de los policías, inclusive los grupos de WhatsApp y todo lo que implica el Sistema Nacional de Información que también coordina el CNI. Adelante, por favor. ¿Qué herramientas utiliza? Ya las platiqué en términos muy generales. Adelante, por favor, me voy aquí muy rápido ya para ir terminando la presentación. Las carpetas de investigación, pero nótese, bajo una modalidad distinta, que si hay oportunidad ya les platicaré, un proyecto que estamos lanzando que se llama Fiscalía 21, que implica revolucionar la manera en la que las fiscalías funcionan hasta ahora. Adelante, por favor. Una segunda fuente que es muy relevante en esta alternativa son justamente las llamadas de emergencia. Traemos un proyecto importante para disminuir las llamadas de mal uso y de broma y para hacer inteligencia solo desde esta fuente, que es la segunda fuente, 911. Adelante, por favor. Ya hacía referencia a la tercera fuente, que es justamente el relanzamiento que tuvimos del 089 y que tendremos en varias regiones del país. Adelante, por favor. Que es todo un sistema de inteligencia por sí mismo que si fuera relevante podemos platicar. En términos generales, esto se añadiría a otros proyectos que hemos impulsado desde el secretariado, desde el CNI, como el IPH móvil, que implica cambiar la inteligencia de los policías de papel a una tableta, para aglutinar la información de tres cosas que cualquiera que estudie delito lo sabe, debe ser la prioridad. Entender el offender, el victimario, entender la víctima y entender el contexto en que ocurre la victimización. Adelante, por favor. Ya para ir cerrando, quisiera contarles que este proyecto ya está siendo una realidad. Firmamos hace unas semanas el primer proyecto, el primer convenio con el estado de Quintana Roo. Quisiera agradecer el liderazgo de esa entidad que se aventó. Sin duda alguna se requiere mucha valentía por lo que implica reconocer el nivel de la cifra negra y de la impunidad de la entidad. Quisiera agradecer al gobernador, al secretario ejecutivo, al titular del C5 y en general al fiscal, a todo el equipo de Quintana Roo con los que ya estamos trabajando en este proyecto. Y platicarles que para 2022 nuestra meta es tener 5 entidades trabajando y que al final de 2022 ya tengamos el multifuente funcionando en Quintana Roo, Campeche, Chihuahua, Michoacán y Nuevo León. Con eso cierro mi intervención. Muy agradecido, por supuesto, por la invitación. Muy entusiasmado de seguir trabajando con ustedes, con la sociedad civil. Creo que tienen un rol fundamental. Muy agradecido y, pues, como siempre, muy entusiasmado de escuchar sus comentarios y opiniones. Muchísimas gracias, David. Excelente presentación y sin duda generará muchas dudas y preguntas al respecto porque es pues algo muy pionero en este país, volver a tomar en cuenta a los policías y no solamente lo que sucede dentro de los ministerios públicos, que pues ya platicaremos al rato, pero esto puede ser un poco como el problema del huevo y la gallina, que va primero, ¿no? En el sentido de retomar el papel de las policías y de los C4 y todo el aparato de este lado policial, no necesariamente de procuración de justicia, que va a ser muy importante. Sin más, voy contigo, Patricio, eres el que sigue. Te presento. Patricio Esteves Soto es profesor investigador del Departamento de Ciencias de la Seguridad y Delito de la University College of London, donde ha impartido clases sobre delincuencia organizada, métodos cuantitativos, diseño de investigaciones y prevención del delito. Su investigación se enfoca en el fenómeno delictivo en América Latina y el Caribe, específicamente en temas como la delincuencia organizada, en especial la extorsión, muy relacionado con lo que ha platicado David hace unos minutos, la victimización repetida, la prevención del delito, la criminología cuantitativa y el nexo entre política pública y el delito. Sin más, Patricio, bienvenido de nuevo, tienes el foro para ti. Gracias. Muchas gracias, Leonel. Voy a compartir mi pantalla. Perfecto. Bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación. Mi presentación realmente no es de un proyecto reciente, al contrario, va a parecer casi como una clase de historia, pero lo que estoy tratando de resaltar es uno de los enfoques o tipos de análisis más importantes que se pueden realizar en el área de seguridad y prevención del delito. Y básicamente está motivada por la pregunta que me hicieron llegar del observatorio para el panel sobre cómo pueden los análisis cuantitativos ayudar a mejorar la seguridad. Entonces, para abordar este tema voy a hablar brevemente de el programa de prevención de robo a casa habitación de Kirkholt en Rochdale, al norte de Manchester, en Reino Unido, en 1986. Este es el proyecto de prevención del delito probablemente más influyente en la historia del Reino Unido.
Y básicamente se trató de un grupo de académicos y funcionarios que trabajaron para reducir el robo a casa-habitación en un complejo de vivienda social llamado Kirkholt. Para dar un poco de contexto, en 1985, el 25% de las viviendas en el complejo de Kirkholt tuvieron un robo a casa-habitación en un año. Eso es más del doble de la tasa de áreas similares, de áreas similares de alto riesgo. O sea, un 25% de tasa de incidencia es altísimo, es mucho más alto que lo que normalmente se experimenta en otros lugares. Entonces, básicamente, parte de lo que hicieron estos académicos fue investigar qué es lo que estaba pasando en el área, ver qué es lo que estaba pasando en el complejo habitacional, y se enfocaron en uno de los hallazgos más impresionantes, o que más les llamó la atención, fue que la tasa de victimización repetida, es decir, el número de veces que la misma casa, el mismo departamento sufría un robo a casa-habitación, era mucho más alto de lo que se esperaba según una distribución, digamos, aleatoria del riesgo, si el riesgo se fuera distribuido de forma aleatoria. Para ser más precisos, se encontró que el 48% de los incidentes de victimización de casa-habitación era contra hogares que habían sido previamente victimizados en el mismo año. Eso significa que la probabilidad de que un hogar previamente victimizado sufriera otra victimización era entre 3 y 4 veces más alta que un hogar que no fuera victimizado por primera vez. Eso ya de entrada nos dice que nuestra concepción, digamos, coloquial de que si ya te tocó un asalto, un robo, no te va a volver a tocar porque ya te tenía que tocar, es patentemente falsa. Al contrario, el delito tiende a concentrarse en ciertas víctimas y a veces el sufrir una victimización te hace más propenso a sufrir otra víctima. Otro hallazgo importante que hicieron en el estudio fue descubrir que las victimizaciones ocurrían en olas, es decir, después de un primer incidente de victimización, rápidamente si ocurría un segundo incidente, tendía a ocurrir en las primeras 2 o 3 semanas después del primer incidente. Tomando como base estos hallazgos de la concentración del delito en estas víctimas, la iniciativa se enfocó no en mejorar todos los problemas que tenía el complejo habitacional de Kirkholt, sino en enfocar los esfuerzos de prevención en aquellas viviendas que habían sido victimizadas y a través de varias intervenciones, en particular mejorar la seguridad física de las viviendas, tanto puertas, ventanas, candados, para reducir su riesgo de volver a sufrir una segunda victimización. En la gráfica se ilustra cómo cambió el delito de robo a casa-habitación en el complejo habitacional de Kirkholt comparado con el resto del área de donde se encuentra ubicado durante el año de la intervención. Se puede observar cómo, por ejemplo, en julio se observaron reducciones de hasta 75%. En total, más o menos en el año se redujo el robo a casa-habitación en el complejo habitacional en 30% contra el año anterior. Eso sin ver que el delito cambiara de forma significativa en el resto del área. Y además, la victimización repetida prácticamente se eliminó en el complejo habitacional. Entonces, ¿qué es la victimización repetida? La victimización repetida ocurre cuando el objetivo de un delito, es decir, una persona, un hogar, un objeto u otro, sufre el mismo delito 2 o más veces durante un periodo determinado, normalmente un año. La victimización repetida se debe principalmente a 2 factores. Uno es que el riesgo no está distribuido de forma homogénea. Al contrario, hay una distribución heterogénea en el riesgo. Es decir, hay diferencias entre las víctimas, las casas o las personas, entre sus patrones de actividad, etcétera, que los hace más o menos atractivos o más o menos expuestos a sufrir un delito. Según el tipo de delito, ya sea estamos hablando de un robo a casa-habitación, un robo a persona o un delito sexual o de otra índole, esta heterogeneidad va a ser diferente. Cada delito tiene su propia, digamos, marca de heterogeneidad, porque ciertos delitos, ciertas características de las personas y las víctimas los hacen más o menos atractivos a unos delitos que a otros. Pero a su vez, el otro componente es la dependencia temporal entre los eventos. Es decir, cuando se sufre un evento, tienden algunos delitos a incrementarse
la probabilidad de sufrir un segundo delito en el futuro. Normalmente los dos mecanismos ocurren al mismo tiempo, es decir, hay heterogeneidad en el riesgo y hay dependencia temporal. Y la dependencia temporal depende mucho, varía mucho también por el tipo de delito. Hay ciertos delitos, por ejemplo, el robo a transeúnte, en el que la dependencia temporal no tiene tanto poder, mientras otros, como la extorsión o robo casa habitación, en el que es bastante más fuerte. La principal explicación de la dependencia temporal es que generalmente los delincuentes tienden a veces a regresar a sus víctimas. Por ejemplo, en el caso de robo a casa habitación, ya conocen cómo entrar a la casa, saben que dejaron algo que no se pudieron llevar y por tanto regresan a robarse los objetos, o regresan los 3-6 meses porque saben que ya se reemplazó los objetos robados. El descubrimiento de la victimización repetida en Kirkholt fue fundamental para implementar un cambio de política pública en Reino Unido que se llevó a una colección de diferentes intervenciones en el país que se enfocaron en la victimización repetida. Y nos llevaron a concluir por qué era importante entonces entender y prevenir la victimización repetida para entender y prevenir el delito. Y la principal aportación, entonces, de entender la victimización repetida es que nos ayuda a identificar dónde se concentra el riesgo y, por tanto, nos ayuda a focalizar nuestros siempre muy limitados recursos de prevención a quienes más lo necesitan y, en consecuencia, en donde tendrán el mayor efecto preventivo. Nos guía también a entender por qué el delito se concentra en ciertas víctimas. Ya una vez que analizamos las características de esas víctimas que las hace particularmente más vulnerables o más expuestas al riesgo, entonces podemos entonces atender qué es lo que las hace diferentes y les aumenta su probabilidad de ser victimizadas. Y probablemente la razón más importante de por qué hay que enfocan en áreas demasiado amplias. Se enfocan en áreas demasiado amplias como estados, municipios o colonias. Es necesario que bajemos el análisis a escalas más pequeñas, como personas, calles, hogares, negocios, para poder entender los patrones delictivos a esos niveles y poder tomar acciones altamente focalizadas en esos lugares. Otro problema que tenemos en México es que los datos los utilizamos principalmente para medir cómo está el delito, ¿no? ¿Qué tanto subieron los homicidios hoy? ¿Cómo están comparados con el año pasado? Lo cual es importante, ¿no? Y para describir más o menos a grandes rasgos de cuál es el estado de los patrones delictivos en el país. Sin embargo, no los utilizamos con suficiente detalle para explicar y entender por qué se encuentran de esa forma, cómo es que está distribuido el riesgo y por qué está distribuido de esa forma. Entonces, si lo que queremos es llegar a una política o estrategia de prevención efectiva, tenemos que partir de dónde está el riesgo. Y ese es precisamente el fin y el objetivo del análisis de la victimización repetida y la concentración delictiva. Realmente eso es todo lo que tengo que aportar en esta ocasión. Les agradezco mucho la atención y regresamos al foro.
Muchísimas gracias, Patricio. Excelente presentación. Viene muy de la mano lo que mencionaba David. Prácticamente van respondiendo preguntas de la mano uno al otro, así que me va a dar gusto seguir con las siguientes exposiciones. Seguimos con Enrique, si estás de acuerdo. Te presento a Enrique. Enrique García Tejada es doctor en políticas públicas por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, en el CIDE. Sus últimas publicaciones académicas sobre análisis espacial del crimen han sido publicadas en Global Crime, US Land Policy y en el International Journal of Geoinformation. Es profesor de métodos geográficos en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey y de análisis económico del derecho en la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana. Sus líneas de investigación comprenden el análisis espacial del crimen, la regulación de mercados digitales y el diseño de políticas públicas. Enrique, bienvenido de nuevo al foro. ¿Quién es el foro para ti? Muchas gracias. Muchas gracias, Leonel. Muchas gracias a la Red Nacional de Observatorios, al Observatorio Nacional Ciudadano, en especial Francisco Miroslava. Gracias por la invitación, Leonel. Y también muy afortunado de compartir la mesa con Fernanda, Patricio y David, quienes son importantes investigadores del crimen. Yo también, como Patricio, retomo una de las preguntas para este panel que me parece fundamental, y es sobre los errores en el análisis de datos, en concreto en el análisis espacial. Esto me permite también traer otra agenda de investigación sobre economía conductual que tengo, ya que también hablaré de los sesgos cognitivos en la interpretación de datos. Recojo esta frase que me parece excelente en la agenda durante la pandemia. Muchos investigadores han estado analizando cómo han cambiado el volumen y la distribución de los delitos durante el COVID-19 por las medidas de confinamiento, por las medidas de distancia social, ¿no? Hemos visto bajas en el delito. El propio Patricio ha publicado varios papers sobre esto. Algo que creo que es destacable es que, y también lo tocaba Patricio en la lámina anterior, es que cada vez hay que hacer análisis más desglosados por el tipo de víctima, por ejemplo, la revictimización que él hablaba, pero también desglosados por la ubicación, ¿no? Y en ese sentido es excelente la iniciativa que tiene David en el secretariado, respecto a tener más bases de datos y tratar de localizar más el lugar de los delitos, ¿no? Ver dónde están ocurriendo los delitos. Sin embargo, la charla del día de hoy, donde voy a participar brevemente, tiene que ver con justo cuáles pueden ser los errores en el análisis de localización de delitos, o como se llama comúnmente en la literatura, el análisis espacial de los delitos. Y para eso quiero referirme a los sesgos de interpretación y análisis de datos, ¿no? Y que tiene que ver con el ruido estadístico. Ustedes ven en pantalla, este avión representa a los bombarderos de la Segunda Guerra Mundial. Un estadístico llamado Abraham Wall tenía que estudiar los disparos que recibían los aviones, los bombarderos que regresaban después de atacar las ciudades alemanas, para minimizar las bajas de los aviones que perdían en combate. Si ustedes fijan, cada uno de los puntos en rojo simboliza los disparos, los múltiples disparos que tenían estos bombarderos, y la respuesta o la pregunta era, ¿dónde deberíamos reforzar la estructura del avión para evitar que perdiéramos bombarderos? Si ustedes están siguiendo esta transmisión, pues piénselo así. ¿Qué harían ustedes? ¿Dónde recomendarían que se reforzara la seguridad de los aviones? En primera instancia, el ejército estadounidense propuso que se reforzara justo las alas, la cola, los lugares donde había más disparos, porque donde más sufren disparos los aviones es precisamente donde pueden correr más riesgo a ser derribados. Sin embargo, Abraham Wall tenía una propuesta diferente. Él señalaba que lo que no estábamos viendo, lo que no estaba viendo el ejército, es que había aviones que nunca regresaban. Estos aviones habían sido derribados porque habían dado los disparos en la cabina del piloto, en los motores, o en esta parte unida casi en la cola. En este sentido, este sesgo, desde entonces en economía conductual o en psicología y economía se conoce esto como el sesgo del superviviente. Nosotros podemos pensar que estamos viendo patrones, que son aquellos que están viendo en la pantalla, los disparos de aviones, cuando en el fondo no hay un patrón, o este patrón nos lleva a lugares que no existen, ¿no? Estamos viendo, interpretando, porque no conocemos esa cifra negra que decía David, solamente se ve lo que es visible, lo que es denunciable. Entonces, a lo mejor estamos cometiendo un error, como lo hacía el ejército estadounidense, en pensar que esta era una decisión de política que podrían tomar, ¿no?, para ganar la guerra. Obviamente, nada más acoto aquí que los sesgos en sí no son fallos del razonamiento, sino son consecuencia natural de la evolución humana, donde se encuentran patrones, ¿no? Sin duda fue una ventaja evolutiva. Si tú piensas en esto, ¿no? Estaban en la antigüedad, antes de las civilizaciones, y oías un ruido en la maleza,
pues la gente que se quedó a investigar si era efectivamente un tigre o no, pues no pudo transmitir su información genética, ¿no? Entonces, estos atajos heurísticos para sacar conclusiones dentro de ciertos patrones son una ventaja, por supuesto, pero en el análisis estadístico puede confundirse el ruido con la señal. Y esto me lleva a un reto que acaba de finalizarse hace cada noviembre en Twitter y en redes sociales, y es un reto donde los participantes lo que hacen es que toman datos georreferenciados y tratan de presentar una representación visual de los mapas. Que traigo en pantalla, si se fijan, trata esta persona que hizo este mapa y está conectado con lo que decía Patricio, ¿no? Estudia también el fenómeno de robo a casa habitación con violencia en la Ciudad de México, utiliza las carpetas de investigación por distintos delitos en la Ciudad de México durante 2019, pero si se fijan aquí solo se utilizan datos brutos, ¿no? Ustedes al ver esta imagen probablemente están tratando de buscar algún patrón ya de, bueno, ¿dónde puede ser que estén relacionados los datos? ¿Dónde pueden estar concentrados? Cuando en el fondo solo son datos en bruto que se metieron sobre una superficie de las alcaldías, pero no se está controlando por la tasa poblacional, no se está identificando si hay colonias de este lado, no se nota literalmente el ruido estadístico. Puede haber un patrón, posiblemente o probablemente, pero la verdad que con esta representación visual que vemos no lo sabemos. Necesitamos un análisis estadístico de segundo nivel, de concentración, todos estos estadísticos se conocen en análisis espacial, pero, y lo más importante que quiero poner en la mesa, nuestra mente ya tomó la decisión, nuestra mente ya tomó un atajo heurístico para empezar a buscarle un sentido, un patrón a estos datos. Me parece que en el análisis criminológico cada vez vamos a ver más, tanto en la literatura como en las políticas públicas aplicadas, vamos a ver más análisis espacial, vamos a ver más representaciones de mapas, pero, y esta es justo la idea central de la charla, tenemos que ser cuidadosos con cómo analizamos los mapas, ¿no? Este es un error claro, por supuesto que es un ejercicio en Twitter, no tratado de ser ni un ejemplo de divulgación, ni tampoco un análisis más sofisticado. El problema pasa cuando empezamos a representar más fenómenos sociales de esta forma, ¿no? Ustedes a lo mejor ubican bastante este mapa, si además de estar interesados en el crimen, son usuarios de Twitter. Este mapa salió publicado el 7 de junio en el periódico El País y trataba de representar las alcaldías que habían ganado ciertas votaciones, ¿no? Aquí literalmente, como el mapa anterior, estamos viendo puro ruido estadístico. ¿Por qué estoy diciendo esto? Bueno, es que estos datos de votaciones ni siquiera tienen características espaciales, por lo menos no de manera explícita como los robos. Si afuera del metro de la Ciudad de México a una persona, a una víctima sufre el robo con violencia, podemos georreferenciar con coordenadas XY. Pero aquí lo que ustedes están viendo en pantalla, lo que trataron de hacer las personas que hicieron este mapa y difundieron a través de un medio de comunicación, fue precisamente tratar de decir, oye, toda esta alcaldía votó por este partido, toda esta alcaldía, y eso no es cierto. Este mapa, es una muy mala visualización de análisis de datos espaciales, primero porque no tiene características espaciales o son difíciles de considerar, piénsenlo así. ¿Cuál es el componente espacial en una votación? ¿Cómo se puede asemejar a las coordenadas X y Y de un robo? ¿Cuál es la distancia alrededor de una casilla como para considerar que eso influye en las votaciones? Y precisamente porque el lugar de donde la persona va a votar puede tener alguna cuestión, ¿no? Esto que sí es relevante para el análisis espacial del crimen, en algunos fenómenos sociales no implica. Podríamos encontrar también crímenes que tal vez la parte de localización no es tan relevante, por ejemplo, los crímenes o las extorsiones cometidas por medio de Internet, tal vez podrían no tener elementos espaciales, pero tenemos que ser cuidadosos justo en el análisis, porque cada vez vamos a ver un interés creciente en la literatura y en las políticas públicas sobre el análisis espacial del crimen. Si alguien quiere ver unas correctas presentaciones sobre este tipo de visualizaciones respecto a las elecciones, puede consultar esta plataforma de Medium, donde tengo un artículo completo sobre esta mal representación, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer entonces para tener una adecuada presentación del análisis espacial? Pues aquí tendremos que recurrir directamente al proceso científico, ¿no?, de análisis de datos. A pesar de esta corriente de antiintelectualismo, ¿no?, donde se critica la utilidad práctica de la ciencia, aquí podemos ver que es una guía muy clara para poder entender significados, no nos engañen los sesgos, podamos ver patrones y podamos utilizar la información valiosa que generan las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones públicas, ¿no? Para empezar, tenemos que considerar los sesgos que nosotros mismos tenemos al estudiar la aleatoriedad, ¿no?, o los procesos estocásticos, si son series de tiempo, etcétera. Esto que hablaba del sesgo del sobreviviente, que es el sesgo como se le ha llamado a los aviones, pero existen otros muchos sesgos en economía conductual, por ejemplo, el sesgo de disponibilidad. Si consistentemente estamos estudiando un patrón de crimen y lo estamos viendo constantemente, probablemente las nuevas representaciones visuales nos puedan llegar para eso.
es necesario acercarse a una hipótesis previa criminológica, ¿no? Algunas de las que mencionaba ahí Patricio, que estaba muy enfocado en esta parte teórica, así como esta de revictimización, puede haber otras dependiendo del tipo de delito que nosotros analicemos. Y como les decía, pensar primeramente si tiene relevancia mapearlo o no, porque precisamente por eso nos puede llegar a un mal interpretación, entendimiento y explicación de la información. Hay que ser muy explícito en los elementos no visuales de los mapas, ¿no? Tener estas condiciones sobre el norte geográfico, la distancia, qué son estas alcaldías, ¿no? Como ven, ese mapa le pusieron corazón partido, lo que me parece un clickbait, como le dicen, para captar la atención de las personas, pero que realmente no se sostiene bajo ningún análisis serio estadístico. Y en la parte metodológica, creo que alguna otra de las recomendaciones para el análisis de datos, lo decía bien Patricio, tener este nivel de agregación. Si somos afortunados y tenemos las coordenadas X y Y, podríamos pensar en agregar esto a nivel calle, manzana, colonia, etcétera, porque justo nos puede dar un enriquecimiento mayor. Si las bases de datos se generan con estos elementos de coordenadas X y Y, se puede agregar por los analistas como nosotros de una forma más sencilla, ¿no? También, obviamente, tiene que estar respaldado por la parte de la literatura. ¿Cuál es la unidad de análisis relevante para el tipo de delito que estamos analizando? También podríamos considerar técnicas alternativas para el tratamiento de los datos, por ejemplo, el patrón de puntos, los polígonos. Aunque es más recurrente el uso de polígonos, a veces el patrón de puntos nos puede dar información más relevante. Creo que se puede utilizar varias de estas metodologías y, por supuesto, ser conscientes del problema de la unidad del área modificable. Esto tiene que ver directamente, por ejemplo, con el tema de las votaciones. Si tú cambias los distritos electorales que ustedes ven, son artificiales, podrían cambiarse de otra manera y muy posiblemente ese mapa no sería un corazón partido, sino sería no sé, un hígado compartido, no lo sé. Finalmente, ¿cuáles son las recomendaciones que creo que pueden servir? Este mapa que fue publicado recientemente en esta revista de Geoinformation, donde Patricio y la gente de UCL fue editores especiales de un número de análisis espacial del crimen. Tenemos esta representación de este mapa que trabajamos con el profesor Fondevila y Ciordia de Centro Geo. Aquí vemos en el lado izquierdo del mapa, en puntos el azul, los tweets de disparos que se reportaron antes de la pandemia, y en el lado derecho de la pantalla ustedes ven los tweets en rojo durante la pandemia. Aquí lo que nosotros tratamos de representar, además de los elementos geográficos de distancia o norte geográfico, también los puntos tratan de representar el mayor número, la mayor frecuencia de reportes de disparos. Aquí tratamos también de poner el número de las alcaldías para destacar la importancia del análisis que nosotros estábamos viendo. Nosotros vimos un cambio significativo en la alcaldía 016 a la 015, que corresponde a Miguel Hidalgo, a Cuauhtémoc, y vemos cómo disminuyeron los tweets de disparos en esta alcaldía y aumentaron durante la pandemia, así como vimos que no varió significativamente la 007, que es la alcaldía de Iztapalapa, por su número oficial en el INEGI. Nosotros ya a partir de ahí podemos tratar de dar una interpretación, una explicación de qué fue lo que sucedió. Vemos los clústeres de reportes de disparos, los disparos en la Ciudad de México a través de la investigación que hicimos en Twitter. Vimos que se trasladaron de un lado al otro, lo explicamos ahí con cuestiones de la primera ley de la geografía, etcétera, y llegamos a esa conclusión. Si alguien quiere ver este reporte, este paper, puede también, lo voy a tuitear ahora en mi cuenta de Twitter, y si quiere ver o entender más, si está interesado en el análisis espacial de una forma divulgativa, puede consultar algunos de estos artículos de divulgación que he creado en los últimos tiempos sobre patrones que no existen y medir con mapas. Y le agradezco nuevamente a la red de observatorios y muchísimas gracias por su atención a todos ustedes. Enrique, muchísimas gracias por tu presentación, definitivamente muy interesante, y seguimos en el mismo sentido. De hecho, se van conectando bastante bien las presentaciones porque han ido respondiendo el qué, el cómo y los posibles errores en este sistema. Entonces, no nos queda más que cerrar con broche de oro. Vamos contigo, Fernanda. Fernanda es investigadora postdoctoral en la Escuela de Políticas Públicas de la Universidad de Chicago, doctora en Economía por Princeton y licenciada en Matemáticas Aplicadas y Economía por el ITAM. Sus investigaciones se centran en la economía del desarrollo, la economía política y del crimen. Su investigación más reciente incluye el mapeo de las organizaciones criminales en México, usando nuevas técnicas de procesamiento natural del lenguaje, el efecto de la crisis de opioides en la competencia de organizaciones criminales en México y la relación de la estructura de mercado y la violencia en los mercados de drogas. María Fernanda Sobrino, bienvenida. Tienes el foro para ti. Muchas gracias. Gracias. Ahí ya ven todos mi pantalla, si no... Sí, perfecto.
Bueno, yo les voy a hablar, me voy un poquito más a lo macro, porque yo tengo datos un poquito más macro, o sea, a nivel municipal, y de esto ya un poquito habló David, pero yo, o sea, yo me hice esta pregunta de, ¿sabemos en qué municipio está operando cada uno de los cárteles del narcotráfico? Porque yo quería contestar, ¿qué tanto los cárteles del narcotráfico reaccionan como cualquier otra industria a choques externos hacia su industria, que pueden ser tanto choques de demanda como de oferta, que tengan que ver como si en Estados Unidos, por ejemplo, pasa la crisis de los opioides, o si hay cortes en las cadenas de suministro, ¿cómo va a afectar esto a mercados ilegales? Entonces, lo que yo, o sea, lo primero que me di cuenta es que es muy difícil medir el crimen organizado, por lo que ustedes ya saben. El primero es crimen, entonces se están escondiendo, es muy difícil medir algo que la gente se está escondiendo. El segundo, sobre todo con el crimen organizado, pasa que es muy difícil que la gente denuncie, porque a veces no vas tú a ir a denunciar al dealer que le estás comprando drogas, no me voy a autodenunciar si estoy yendo a constatar prostitución. Entonces es muy difícil distinguir entre el que está proveyendo, quién está violando más la ley, si el que está proveyendo el servicio o el que está yendo a comprar el servicio. La tercera es que la mayoría de las cosas que sabemos es por gente que hemos aprendido, y aquí hay un selection bias, como nos dijo Enrique, de que a los que la policía o el ejército atrapa, pues van a ser distintos a los que siguen allá afuera operando como cárteles de la droga. Y el último, que ya todos saben, es que es un sistema muy, muy complejo, que es muy difícil saber quién, cuándo, cómo, dónde, y que se divide en muchísimas cosas que tiene que ver que no solo es quién está moviendo la droga, sino quién está vigilando quién mueve la droga, quién está comprando esa droga, quién es el conecte. Entonces esto lo vuelve un problema muy, muy complejo. Hay muchísimos métodos alternativos para medir el crimen organizado, y ustedes ya han mencionado varios de ellos, que son las encuestas, por ejemplo, de victimización, encuestas a policías, que los policías ahora sí que en el campo pueden tener más idea de lo que está pasando, cosas como intentar conectar crímenes sin resolver con ciertos cárteles. Y la última en la que yo me voy a enfocar es usar toda la información que los periodistas están proveyendo, porque puede que ellos, sobre todo los periodistas a nivel local, que muchas veces en México arriesgan hasta la vida por decirnos qué está pasando, puede que tengan mejor idea de qué es lo que está pasando. Entonces, ¿cuál es el caso de los datos que hay ahora de organizaciones criminales en México? Sí hay datos, tanto el gobierno de México como la DEA tienen datos. El problema de estos datos es que al menos los que podemos tener acceso públicamente son datos que están como muy spread. O solo aparecen en ciertos años, o solo aparecen para ciertos municipios, o están desagregados a nivel estatal. Entonces es muy difícil hacer un análisis de nada si solo sé que el cártel de Sinaloa estuvo en el 2005 en el estado de Sinaloa. Pues gracias, pero no nos sirve mucho. Entonces lo que yo voy a hacer es, voy a usar que en el internet hay una vasta cantidad de datos, y cada vez hay más datos. O sea, sabemos que diariamente suben 4.4 millones de noticias, 2 millones de entradas de blogs, 682 millones de tweets, 67 millones de fotos a Instagram, un montón de horas de videos de YouTube, 4.3 millones de posts de Facebook, y esto solo es en la web, que es como la que se puede accesar fácilmente. En la Deep Web hay algo así como 7.500 teras de información diaria, y eso es como 6 veces más de lo que se genera en la web normal. Entonces hay un montón de información allá afuera que yo puedo usar para saber qué está pasando. Y el método que yo voy a usar es, yo voy a usar Google News y después un método de Natural Language Processing para prácticamente lo que hacer es extraer todas las noticias que yo pueda encontrar de un cartel y un municipio en cierto año, y después enseñarle a una computadora a leer estos artículos para que me diga, ¿sabes qué? Sí, se menciona este artículo, se menciona este cártel en este municipio en el año X. Entonces sí podemos asegurar que al menos un periodista o 2 o 3 dijeron que esto estaba pasando. ¿Y cómo llevé a cabo esto? Primero necesitamos conseguir información, y no sé qué tan familiarizados estén con esto, pero lo que tienes que hacer es escribir un bot. Un bot lo que hace es que va y a Google le dice como, ok, por favor busca para, yo busqué entre 1990 y 2021, busca el cártel de Sinaloa y busca Badiraguato, y me va a regresar todos los links que encuentren en Google News. También lo hice para Google normal, que tiene un poco más de complicación porque en Google hay mucha basura. En cambio, Google News ya se curó para que solo haya noticias. Y una vez que tengo esto, ustedes pueden decir, pues ya terminaste, ya tienes todos los artículos y todos los links. El problema es que no. Hay muchísimos, si ustedes han usado Google, hay muchísimas veces que Google te regresa algo que es medianamente tangencial a lo que tú le pediste. Entonces, aquí encuentro el primer problema como técnico, que es, si ustedes ven como por ejemplo en este slide, me puede regresar que esto es válido para, si están hablando del cártel de Jalisco Nueva Generación, pero el periódico es El Siglo de Torreón, Google me va a identificar que en Torreón está el cártel de Jalisco Nueva Generación, lo cual es falso. Entonces, el primer como punto técnico es extraer solo el artículo main
de estas páginas de internet, que se construyó una heurística con un poco de machine learning, que al final extrae solo el artículo principal y quita todo lo de los lados. Si ustedes entran a cualquier página como de CNN o de cualquier noticias, se dan cuenta que siempre hay cosas a los lados que están relacionadas y yo no quiero esas cosas, yo solo quiero el artículo principal. Entonces, después de hacer eso, yo terminé con 7 billones de búsquedas únicas. ¿Qué quiere decir esto? Es un municipio, un grupo criminal y un periodo de tiempo. Terminé con más o menos 6 millones de links únicos y al final terminé con 2.1 millones de artículos únicos que mencionan al menos un municipio y un grupo criminal. Entonces, ahora ya tengo un montón de artículos que sí mencionan el crimen organizado y que sí mencionan una organización criminal en México y al menos un municipio. Pero ahora tengo un segundo problema. En México se ha vuelto tan común hablar del crimen organizado que el hecho de que un artículo o un párrafo o una oración mencione, por ejemplo, al cártel de Sinaloa y a Badiraguato, no quiere decir que haya presencia del cártel de Sinaloa en Badiraguato. ¿Por qué? Porque tengo cosas como cantantes de banda, futbolistas, series de Netflix o incluso políticos haciendo declaraciones muy amplias que no quiere decir que el cártel esté operando ahí. Y para como quitar este problema, lo que yo hice es usar el procesamiento natural del lenguaje. El procesamiento natural del lenguaje es simplemente intentar enseñarle a leer a una computadora. ¿Y cómo se le enseña a leer a una computadora? Y son estos 4 pasos así bien sencillos. Primero, tienes que transformar esta oración, este párrafo, este artículo en algo que la computadora pueda leer. Por lo general, esto quiere decir transformarlo en un vector o en una matriz que van a ser ceros o unos y que después esta matriz o este vector se va a proyectar en algo que describa el contexto y describa la posición de esta palabra dentro de la oración. Después se va a escoger un algoritmo para una tarea específica, después se va a entrenar el algoritmo con algunos ejemplos que se van a entrenar a mano y al final se va a probar si esto funciona y cómo funciona en relación con la realidad. Entonces, palabras a vectores es bien fácil y hay muchísimos métodos. Los métodos más sencillos es simplemente es un 1 si la palabra está y todo lo demás son ceros, pero los métodos, el método que yo utilicé es un poco más complejo, que tiene que ver con BERT, y BERT es solo BERT es este algoritmo que escribió Google, que lo que hace es que toma en cuenta en dónde está la palabra y también el contexto de la palabra. Entonces, por ejemplo, para nuestro caso, el crimen organizado, si ustedes usan unas palabras sin contexto, la palabra chivo siempre es un animal. Entonces, a la hora que tú proyectes la palabra chivo, va a estar cerca de todos los animales. Pero para mí, la palabra chivo, por lo general, viene al lado de cuerno. Entonces, yo quiero que cuerno de chivo esté proyectada en el espacio cerca de todas las demás armas. Entonces, estos algoritmos un poco más complejos son capaces de darle una representación vectorial a cada una de las palabras, no solo que todas las chivos van a estar proyectadas en el mismo lugar, sino que el chivo que esté cerca de una granja o cerca de un animalito va a estar proyectado con los animalitos, pero el chivo que esté cerca de cuerno de chivo o de que la policía atrapó a alguien o lo que sea, va a estar proyectada cerca de las palabras que tengan que ver con las armas. Entonces, una vez que tenemos esta representación de manera matricial y de manera vectorial de todas las palabras y todas las oraciones, lo que hago es escoger 2 algoritmos. Yo hice 2 algoritmos uno encima del otro. El primero simplemente clasifica y me dice, ¿este párrafo está hablando de narcotráfico o no? Y el segundo lo que hace es que toma un párrafo, yo lo definí como unos 600 caracteres, simplemente para que fuera más eficiente, y lo que hace es que hace un pequeño resumen de este párrafo, y el resumen termina diciéndome como, en Badiraguato se atrapó a alguien que cooperaba con el cártel de Sinaloa, y entonces yo ya puedo de este resumen inferir que el cártel de Sinaloa estaba presente porque yo sé que la policía atrapó a alguien ahí. Y solo para que les quede un poquito claro, el primer algoritmo lo que hace es que clasifica como no presencia y clasifica como presencia. Les traje aquí unos ejemplitos. Por ejemplo, clasifica como no presencia un párrafo que diga algo así, como Melissa Plancarte, cantante e hija de uno de los líderes de Caballeros Templarios, grabé un video musical en Colón, Querétaro. La Barbie Brujera viene a presentar un nuevo material, Pistearemos, mismo que canta con Pancho Uresti. Aquí, como ven, se menciona a los Caballeros Templarios y a Colón en Querétaro, pero esto no quiere decir que los Caballeros Templarios estén operando ahí. Entonces, esta primera etapa, el objetivo es deshacerse de todo esto. Y cosas que sí se clasifican como presencia es como esto: en marzo del 2013, asesinos de Jalisco Nueva Generación mataron a balazos al secretario de Turismo de Jalisco, Jesús Gallegos Álvarez, mientras iba en un coche hacia el exclusivo distrito de Puerto Hierro en Guadalajara. El presunto culpable confesó que el Mencho había ordenado golpe porque sospechaba que el secretario estaba lavando dinero para los caballeros.
Entonces, una vez que hago esto, yo me deshago de casi toda la basura y el algoritmo lo hace bastante bien. Ahorita les voy a decir que también lo hace. Y lo que hago es todos esos que sí se clasificaron como presencia, los paso por un segundo algoritmo. ¿Por qué? Porque aún así sigo teniendo millones de artículos que no voy a leer para extraer exactamente dónde están. Entonces, lo que hace es este algoritmo toma el mismo artículo que yo ya les enseñé y me regresa un pequeño resumen que lo que concluye es algo así como, de todo este texto concluye: el Cártel de Jalisco Nueva Generación mata balazos al secretario de Turismo en Guadalajara. Entonces ya de esta oración es muchísimo más fácil solo tomar un algoritmo extractivo que diga, ok, el Cártel de Jalisco Nueva Generación está en Guadalajara. Entonces, ¿cómo se termina de entrenar esto? Se entrenó, o sea, clasifiqué manualmente junto con otros dos coautores que son medio expertos en el tema de crimen organizado. Los artículos se clasifican con un 1 o un 0 dependiendo de si son relevantes o no. Y después se hicieron, estos fueron con 10,000 párrafos y después hicieron 5,000 párrafos con el resumen. Y después esto se mete a este algoritmo que toma esto para calcular unos pesos y al final tú le regresas todo y el producto final es algo así que me puede decir, esto es cuántos cárteles hay presentes después de 2010 en cada uno de los municipios y ahora sí que el objetivo final es este panel que me dice por año desde 1990 hasta 2021, ¿dónde está cada uno de los cárteles? Actualmente tengo 65 organizaciones criminales. Esto incluye a los cárteles principales, pero también escisiones de los mismos cárteles y también bandas que son un poco más pequeñas y más locales que se dedican a cosas como el huachicol o cosas como el secuestro. Y ok, hasta aquí me pueden decir, bueno, esto está muy interesante, pero ¿qué tan bien lo hizo? El algoritmo lo hace bastante bien. Entonces, no sé si han visto cómo defino si un algoritmo de Machine Learning lo hace bien o no. Voy a usar estas tres medidas que son la precisión, el recall y la accuracy. La precisión simplemente va a decir, de todos los que sí son positivos, los voy a dividir entre todos los positivos y todos los falsos positivos. El recall es los positivos de verdad entre los positivos de verdad y los falsos negativos. Y la accuracy es a cuántos les pegué bien. Y estos algoritmos lo hacen bastante bien. La clasificación lo hace súper bien. La accuracy es de 0.90. Y en lo que más se tienen que fijar es en el F1, que es la medida que es un poco más como estable. Y es un 0.90. O sea, de los 10,000 que nosotros entrenamos y al final dejamos 2,500 para testear el algoritmo, de esos 2,500, el 90% los clasifica muy bien. Y hicimos lo mismo con el resumen y con los resúmenes baja un poco, pero aquí la medida es un poco más extraña porque la medida es qué tanto se parecen las palabras que nosotros pusimos en el resumen con las palabras que está regresando a la máquina. Entonces es una medida un poco más compleja de qué también lo está haciendo, pero también lo hace bastante bien teniendo ahí un F1 de 0.87. Y hasta aquí me pueden decir, ok, esto quiere decir que el algoritmo está leyendo bien de acuerdo a tus ejemplos. Esto no quiere decir que el algoritmo lo está haciendo bien de acuerdo a otros datos que tengamos del narcotráfico y les voy a decir que afortunadamente lo está haciendo bastante bien. Entonces, lo que yo tomé es las bases de datos que sí existen y que son públicas de dónde están las organizaciones criminales. La principal es esta de la DEA, la de la DEA es a nivel estatal, entonces yo los datos a nivel municipal los agregué a nivel estatal y vi cuál era la correlación para cada uno de los grupos y la correlación es alrededor de 0.75, o sea, lo hace bastante bien, dado que la DEA nunca me explica ellos qué están intentando medir y yo solo estoy intentando medir presencia. Los segundos son estos datos del profesor Víctor Manuel Sánchez. El profesor Víctor Manuel Sánchez lo que hizo fue a mano, hizo un ejercicio similar al que yo hice para 2 estados, lo hizo para la Ciudad de México y el Estado de México y para el Estado de Michoacán entre creo que 2014 y 2016 y entonces comparo yo solo para esos estados y los años que tenemos datos y la correlación es de 0.92, lo cual me parece impresionante porque la computadora y el profesor, nosotros no vimos los mismos artículos, ni siquiera estamos seguros si vimos los mismos artículos y estamos llegando a una conclusión muy parecida. Los datos de Cochea Ríos, que probablemente están familiarizados, que llegan hasta 2010, estos datos se crearon de una manera un poco similar. Lo que pasa es que ellos nunca ven qué hay dentro de los artículos, ellos solo cuentan la cantidad de hints que regresa Google News y eso puede ser un problema y puedes estar sobreestimando para casos muy populares como el cártel de Sinaloa y subestimando para casos un poco populares como por ejemplo los Caballeros Templarios o la familia michoacana. Entonces la correlación con ellos es de 0.49, pero hay un problema metodológico. Y por último, MCO es un grupo de investigadores en la Universidad de San Diego, sí, de San Diego, que hicieron algo parecido, pero lo hicieron solo a nivel estatal, y cuando yo agrego los datos a nivel estatal, la correlación es más o menos de 0.89, entonces podemos asegurar que el algoritmo lo está haciendo muy bien. Quiere decir esto que
sabemos ya con esto dónde está el crimen organizado. No, tenemos todavía muchos de los problemas que ustedes mencionaron, sobre todo si las noticias nunca, o sea, si no hay algo que reportar, pues entonces no lo voy a ver yo en la base de datos nunca, porque yo solo estoy viendo lo que los periodistas reportaron. Y lo que sí revisé un poco fue si hay cárteles que sean más letales hacia los periodistas. Parece que no, parece que la distribución de quién es letal hacia los periodistas es más o menos pareja a lo largo del país y de los periodistas, entonces por ahí no hay tanto problema. También hay mucha evidencia anecdótica de que hay como transpolinización entre los municipios y los periodistas, o sea que yo no puedo reportar de lo que pasa en mi municipio, pero puedo reportar del de al lado, y entonces muchas de las cosas que al parecer no vemos sí las estamos viendo, pero otra vez, esto no representa tal cual la realidad, pero representa la realidad filtrada a través de los ojos de los periodistas y de todos los periodistas como concentrados solo en una base de datos. Y eso es todo. Excelente, Fernanda. Muchísima información que puedes analizar. Seguro muy, muy interesante. Nos gustaría que nos compartas si ya lo publicaron. ¿Ya lo publicaste el artículo? O sea, está en mi página, pero no está, o sea, ya hay una versión. Pero en la página lo podemos consultar. Perfecto, porque sí, es el otro lado de la moneda, es un uso muy diferente a la información que hemos platicado con los demás ponentes, pero no por ello menos interesante y la verdad es que bastante novedoso. Es muy poco lo que se ha hecho con este tema de análisis natural del lenguaje, de machine learning, y que seguro también ha generado muchas preguntas con nuestros asistentes. Y ahorita platicamos más a detalle. Sin más, vamos a comenzar con la sesión más de diálogo. Tengo muchísimas preguntas. Me han llegado de varias, así que trataré de agruparlas, generalizarlas, para que tengamos estos 20 minutos para platicar y después haré un cierre un poco con el resumen de lo que hemos platicado de cada uno. Entonces, trataré de hacer una pregunta dirigida a cada uno de ustedes de los que encontraron y después haré preguntas generales para que podamos un poquito dialogar. Me gustaría que esto fuera un diálogo. Yo sé que es muy difícil lo que les voy a pedir, pero tratemos de que las respuestas sean directas, de tal forma que podamos platicar más y que en estos 20 minutos tengamos un espacio, pues más bien de discusión, que es lo que hace interesante este tipo de foros. Comienzo contigo, David. Tengo muchas preguntas para ustedes y un poquito analizándolas, trataré de juntarlas en la misma. Va a ser una pregunta con su propio subsecuente. Primero, ¿cómo transitamos de un sistema a otro? De este sistema que se ha utilizado durante muchos años, que es el básico para organizaciones, autoridades, los mismos ministerios públicos, a este sistema que tiene una pues, diferencia y que tiene que homologar, o si no homologar, por lo menos equilibrar diferentes fuentes. ¿Y cómo se va a evaluar la calidad de la información de este sistema? ¿Cuál es el tipo de indicadores para saber que no exista sesgos o que los sesgos sean mínimos? Ya medio hemos evaluado a lo largo del tiempo lo de las carpetas de investigación. Sabemos mucho sus limitantes, pero ¿cuáles son estas evaluaciones? Y sobre todo, ¿cuál va a ser la diferencia o cómo podemos entender la diferencia entre estados, entre C5, entre los CADE? Es decir, es un nuevo mundo de información donde todavía no estamos seguros cuáles son las diferencias. ¿Cómo podemos tener esa certeza de los sesgos geográficos entre cada uno de ellos? Basta. Mira, son grandes preguntas, Leonel. El sistema que hoy utiliza el CNI es la tercera vez que se cambia, digamos, nace en el 97, para que nos demos una idea. Entonces tampoco es un sistema nuevo. En su momento fue una gran revolución. Las encuestas de victimización del INEGI nacen en 2008. Y realmente, digamos, desde entonces no ha habido una gran transformación de los datos, ¿no? Eso, digamos, de las dos fuentes de las que hablábamos. Lo que es evidente ahora es que estamos frente a una posibilidad, con el avance de la tecnología y con mucha voluntad de los gobiernos locales, de cambiar esto por primera vez, por lo menos desde el 97. Hablamos de una transformación de 20 y tantos años, 25 años, ¿no? De hecho, 25 años, si todo sale bien el siguiente año. No existen muchos países que se estén cambiando un sistema de este tipo a otro. Y va a ser una revolución, sin duda alguna, va a ser muy complicado, porque cada una de las fuentes trae distintas problemáticas, ¿no? Tú bien conoces, yo creo que como pocos en este país, las debilidades, hemos platicado muchas veces de las fuentes de información de la Fiscalía, pero lo mismo aplica para todas las demás fuentes. O sea, en un ánimo de total objetividad, yo mencionaba 10 fuentes, son como 15 realmente, y todas traen su propio show, ¿no? Su propio drama, áreas de oportunidad, me gusta decirles. Por ejemplo, 911 trae información muy valiosa, o sea, recibimos millones de llamadas 911, pero un reto que tenemos tiene que ver con las llamadas broma, mal uso.
Afortunadamente ya en el CNI logramos descartarlas de mal uso de las procedentes de las improcedentes y nos quedamos nada más con las procedentes verificadas en campo. Esto es una novedad, ¿no? El 089, por ejemplo, existía desde 2005. Tampoco es como que estamos creando el hilo negro. El problema de la denuncia anónima del 089 es que todo funciona en papel. Hasta hoy todo está en papel. Entonces, por eso el relanzamiento era importante. Porque realmente, pues con todo respeto, me parece que era una simulación la manera en la que funcionaba en algunas entidades, ¿no? De hecho, Naciones Unidas nos apoyó a hacer un diagnóstico muy profundo del 089 y vemos áreas de oportunidad muy fuertes en algunas entidades, no en todas. Hay algunas como Baja California, la Ciudad de México, donde hay algunas, digamos, buenas prácticas, pero en general el 089 está todavía inclusive en algunas entidades abandonadas, ¿no? Hicimos, por ejemplo, el IPH. El IPH, tú no sabes que es un documento súper valioso para la inteligencia y también trae sus propios retos. Lo logramos modernizar en el CNI en 2019. Lo estamos migrando a hacer un llenado en tabletas electrónicas en algunos municipios. La meta es que al final del sexenio 90 municipios llenen el IPH ya en tabletas. O sea, estamos avanzando. Entonces, cada una de las fuentes trae sus retos. Yo no quiero simplificarlo y decir que va a ser sencillo. Por eso, si te fijas, al final de mi presentación, yo hablo de 5 entidades. 5 entidades por año. Entonces, si te fijas, bueno, en el mejor de los escenarios, al final del sexenio tendremos 15 entidades funcionando, que va a ser la mitad del país. Es un reto. Es un reto porque, por ejemplo, el modelo que nació en 97, al que hacía referencia, se consolidó en 15, 20 años. Entonces, sí hablamos de transformaciones relevantes. La gran ventaja que tenemos aquí es que todas esas fuentes ya existen. Lo que estamos es mejorar estructuralmente cada una de ellas. Y algo que no mencioné, que es muy importante, Leonel, es la manera en la que se fusiona. Aquí lo importante es que va a haber un folio único. Para que se den una idea cómo nos lo imaginamos en el CNI, el INEGI dice que hay 30 millones de delitos, ¿no? Hubo 33 el año pasado, ahora son 30. Imagínense que al final del año el CNI pueda publicar a las unidades de análisis 30 millones de hileras y vengan todos los datos de la víctima, todos los datos del posible victimario y todos los datos de la víctima. O sea, es una transformación, porque ahorita publicamos en el CNI la información y es como darnos balazo en el pie y decir que lo que estamos viendo no es suficiente, pero creo que una transformación así ya merita ser autocríticos y decir, ok, lo hemos mejorado, tú sabes del proyecto More, sabes que hemos hecho muchas cosas, estamos trabajando con las fiscalías, eso no se detiene, la ley además le da la atribución al CNI de seguir publicando la información de aquí hasta que la ley se cambie, pero creemos que no es suficiente. Hay que ser autocríticos y hay que atreverse a innovar, no va a ser sencillo, ya hay resistencias en algunas entidades, pero yo creo que vale la pena el riesgo porque a final de cuentas no nada más se trata de tener mejores datos, o sea, digo, yo desde la academia lo agradecería muchísimo, se trata de reducir el delito, ese es el objetivo, se trata de construir la paz, entonces, a final de cuentas ese es el objetivo. Bueno. Sí, David, y muy interesante. Se les viene un reto y como dices, es innovador porque y al final va a haber una pregunta ahí, sorpresa, pero no solamente el cambio está en lo estadístico. Creo que es un cambio que tiene más que ver con mentalidad y con la forma en la que entendemos en México. Y eso me lleva a la pregunta para Patricio. Una versión mucho más académica. David habló sobre las herramientas y cómo podemos empezar a medir precisamente lo que se necesita para hacer un análisis como el que como el que Patricio nos mencionó. Es muy complicado y le he dado muchas vueltas ahorita para la pregunta. Primero, entender cuáles son las razones de la victimización repetida y saber por qué sucede, si tienes alguna respuesta para esa pregunta. Pero también lo que me dejó muy claro tu presentación fue que en México no usamos los datos para entender el delito. No los usamos para saber cómo sucede, por qué sucede, características de víctimas y victimarios. Me ha tocado en lo personal también, en los cursos que nos ha tocado dar, preguntarles a los policías mismos, oye, pues ¿de qué te sirve registrar si no me puedes responder las preguntas de cómo, dónde, por qué, características de uno a otro? Y como bien mencionas, son a escala muy grande. Pero la gran pregunta es cómo podemos comenzar a hacer un análisis de ese sentido de información, que tiene mucha información a nivel microlocal, que prácticamente nos habla de las características de las casas, de la misma repetición, de la misma victimización repetida, si no contamos ni siquiera con esta ubicación de las personas. Si usamos información policial, muchas veces las fiscalías no autorizan las investigaciones porque no están en una carpeta de investigación, pero la gran preocupación de una pregunta del público que la comparto es ¿cómo podemos comenzar? Y a lo mejor es una pregunta muy gigante, pero ¿cómo podemos comenzar a empujar un análisis así en México con la información que actualmente tenemos?
Es una muy buena pregunta y la verdad no es un reto fácil de resolver, pero bueno, primero, todos los países, desde los más ricos hasta los más pobres, tienen problemas con datos de seguridad. No hay país con datos perfectos. Creo que en México a veces pecamos de querer hacer los análisis con los datos que quisiéramos y no con los datos que tenemos. Pero aún en los países que hace 20, 30 años, como en el caso que presenté ahorita de Reino Unido, no tenían los datos que tenemos hoy en México, por ejemplo, ¿no? Y aún así se hacían este tipo de análisis. Entonces, definitivamente se puede, aún y con los datos incompletos y con errores y con sesgos que tenemos, aún con el acceso limitado, digo, con las segúnes, se pueden hacer ciertos tipos de análisis importantes. Definitivamente hace falta más trabajo coordinado directamente con las fiscalías o con las policías, lo cual es difícil por el contexto político que a veces cambian cada 3 años o 6 años cuando cambian los gobiernos. Entonces eso hay que como que volver a empezar las relaciones. Pero en general, creo que parte del problema es que nuestra concepción del análisis no es un poco errónea en el sentido de no se trata de hacer análisis específicos. O sea, los análisis siempre están subordinados a una pregunta de investigación específica de qué quieres descubrir. Entonces, si uno nada más, una dependencia o una ONG, una academia, un observatorio, ¿no? Como este caso, se dedicara solamente a sacar reportes con análisis, pero estos no están enfocados a resolver un problema específico, esos análisis pueden quedarse ahí, aunque sean útiles y relevantes, puede que se queden empolvados porque no son de utilidad específica y práctica para alguien. Entonces, hay que crear una agenda de investigación, una agenda entre ciudadanía y academia para responder específicamente ciertas preguntas. En el caso específico, escuché al principio que tú estás involucrado en impulsar la policía orientada a problemas, pues básicamente de eso se trata, ¿no? Si, por ejemplo, mañana decidiera la policía de un municipio hacer un acuerdo con un grupo de investigadores y decir, vamos a tratar de resolver en nuestro municipio el próximo año, reducir en 20% este delito, y bueno, en lugar de tratar de resolver todos los delitos a los que se enfrenta, lo cual es imposible, pues es más bien tratar de que generar esos análisis específicamente para resolver ese problema. Y ese es uno de los problemas también que antes, ya no es tan común, pero antes siempre se decía que había que hacer el diagnóstico, cuando el diagnóstico es más bien, es un tema constante, ¿no? El análisis no es nada más, ya hice el diagnóstico, ahora hago la política, es todo el tiempo tienes que estar analizando y resolviendo para entender los problemas conforme van cambiando y saliendo. Ahora, a nivel nacional, nos falta muchísima capacidad de análisis tanto en la academia, o sea, hay muy pocas universidades y centros de investigación en México que se enfocan en seguridad. Deberíamos de tener uno en cada universidad, un departamento enfocado en problemas delictivos. Cada vez hay más. Cada vez también hay más investigadores jóvenes como Fernanda y otros, y entre los cuales creo considerarme, que nos enfocamos en estos temas, lo cual es importante crear esta masa crítica. Pero también en las dependencias públicas y específicamente en las policías hace falta más trabajo de investigación, de análisis, por decir así, civil, o sea, no necesariamente policías oficiales, de agentes que están en la calle, sino de tener departamentos de análisis que muchas veces, por ejemplo, cuando me tocó trabajar en el departamento en el gobierno, las unidades de análisis en las policías están enfocadas en validar que la información estuviera suficientemente buena para mandarse al secretariado. No eran unidades de análisis enfocadas a entender lo que estaba pasando y qué se podía hacer. Sí, no sé, digo, es una pregunta muchísimo más amplia y difícil de responder, pero pues definitivamente hace falta un esfuerzo para construir esas instituciones y para que una vez construidas, los gobiernos subsecuentes que entren no las destruyan, que tiende a pasar también bastante en nuestro país. Sí, coincido. Creo que ahí falta mucho pasar de este análisis solo para el registro meramente estadístico. Como lo decimos acá en el observatorio, no basta tener información para el caso, descubrir el delincuente, sino entender el delito como fenómeno.
que muy pocas policías en el país hacen este análisis macro, ¿no? Los especialistas en estadística mapean el caso en particular, pero no el fenómeno. Y me lleva también a la siguiente pregunta para Enrique. Les digo, va muy conectado. David nos habla de las herramientas, Patricio el por qué se debe utilizar, pero Enrique nos dice mucho el cómo. Lo que me quedó muy importante es lo que estamos viendo, sobre todo en los últimos meses en México, nos desviamos un poquito del camino y nos hemos enfocado quizá en el registro y sobre todo en la visualización de los datos, pero realmente poco en el análisis. Ahí está, pues gana un poquito la idea de hacer una gran visualización en lugar de hacer un correcto análisis, y en eso se pierde mucho, pues mucha información realmente. Pero nos hablabas mucho, Enrique, sobre los sesgos no observables, de todo lo que implica en el análisis estadístico. Con las limitaciones que ya tenemos, con las debilidades que vemos en nuestro sistema de registro general de delito en México, ¿cómo podemos medir lo no observable, no tanto en sí mismo, sino en el efecto que lo no observable pueda tener para el sesgo, para las mediciones y el análisis de política pública? Y ¿cómo podemos romper esta gran diferencia entre la mera visualización y el correcto análisis de datos, no solamente en la academia o en las redes sociales como en Twitter, sino también en las mismas autoridades? Muchas gracias, Leonel, por la pregunta. Yo creo que puedo dar 3 respuestas muy rápidas, muy directas. Comparto con David y con Patricio, que participan de sus preguntas, que este tema de generación y análisis de datos tiene que ver con encontrar soluciones prácticas, ¿no? Creo que ahí, como lo dice David, pues no solo lo estamos haciendo, o más bien no lo estamos haciendo principalmente para que Patricio saque papers, ¿no? Sino lo estamos haciendo justo para desincentivar el delito, reducir el delito. Y ahí creo que a veces perdemos de vista cuando se meta el análisis de datos, que esto tiene consecuencias prácticas, ¿no? Y como lo decía hace rato en mi participación, hay una especie de anti-intelectualismo de que los académicos solo estamos viendo regresiones, ¿no? Geográficamente ponderadas para ver qué listos somos, y eso no es cierto. Aquí, en el ejemplo que daba de la Segunda Guerra Mundial, que es también el origen de las políticas públicas, con Laswell y la idea de cómo ganar una guerra, el estadístico igual estaba tratando de contestar una pregunta muy concreta, que es cómo evitamos que los bombarderos se derriben, ¿no? Y los datos que generan las instituciones, por ejemplo, donde está David, justo es este tema. Bueno, con estos datos, ¿cómo podemos decir qué está provocando el delito? ¿Cómo podemos desincentivarlo? ¿Cómo podemos aplicarlo? Y aquí creo que podemos ir, o cuáles serían las recomendaciones, ¿no? Que también decía ahorita Patricio, que las escuelas tuvieran estas áreas de seguridad. Creo que es cierto, ¿no? Es uno de los problemas más importantes que tenemos y que no discrimina, ¿no? El tema del crimen, ¿no? Es decir, todos estamos expuestos a multitud de delitos alrededor de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer? Entrenamiento estadístico, ¿no? Ese creo que es la clave de esto. Porque cada vez más vemos en las nuevas tecnologías que hay muchísimo ruido estadístico, ¿no? Y este fenómeno también se ha considerado como la economía de la atención. Antes teníamos pocos datos y había que estarles exprimiendo la significancia que podrían arrojar. Ahora, por ejemplo, para el análisis de Twitter que hicimos nosotros, en la publicación comentaba de tweets, analizamos 9,000 millones de tweets y solamente significativos para nuestro estudio encontramos 3,855. Y de esos, al final, solamente para el tema de los mapas, el análisis, después de quitar el ruido del análisis coloquial de cuando la gente reporta disparos, solamente tuvimos 241 tweets de 9,000 millones. Imagínense, estamos hablando que literalmente encontramos pepitas de oro, ¿no? Entonces, una de las críticas que también podemos encontrar a estas nuevas tecnologías, como lo vemos en Twitter, es hay mucho ruido estadístico que nos puede quitar la atención. Ahora nuestra atención está siendo demandada por las redes sociales, por la multitud de papers que uno tiene y nunca va a leer, pero los descargó en una carpeta que dice por leer y jamás te actualizas en esto. Entonces tenemos que tratar de encontrar la señal detrás del ruido y consistentemente me parece que lo que vamos a ver en los próximos años es más ruido, más información sin significado. Y lo que hay que cuestionarnos, y ese es el camino de la ciencia, ¿no? Cuando hablamos de los sesgos cognitivos es que se tiene que cuestionar uno mismo. ¿De qué estás viendo? Si no son tus sesgos lo que está tratando de ver algo, porque es normal y es natural en el ser humano. Entonces yo sería primero, y por eso no participo nunca en este reto de los mapas, primero porque hay un ruido y se pierde. Otro, porque casi todos los mapas que yo he visto tienen mucho ruido estadístico.
Y lo segundo es que no porque tengamos herramientas, y lo decía la expositora en la conferencia magistral, no porque tengamos datos, la tecnología lo va a solucionar. Cualquiera puede tener un software, cualquiera puede descargar las bases de datos, le pone unos colorcitos bonitos y lo avienta. Y eso no es análisis estadístico, ¿no? Debe haber entrenamiento estadístico, debe estar basado en alguna teoría criminológica, debemos justo complementarlo con el análisis que estamos viendo, y nunca olvidar que tiene un sentido práctico, que es reducir el delito, independientemente cuál sea, ¿no? Pero no es como un todo, no es con estas visiones que tratan de ver todos los delitos de forma igual, no es cierto. Tenemos que ver la parte de las víctimas, quiénes son, la parte del espacio, la parte del tiempo, ¿no? También hay un paper que le recomiendo muchísimo, ahorita lo tuiteo, sobre cuestiones de tiempo, ¿no? De Rafael Prieto Curiel, y creo que hay que analizarlo de forma desagregada. Eso es lo que nos puede dar. Muchísimas gracias, Leonel. Gracias, Enrique. Coincido en mucho sentido. Y también con lo que hemos platicado y conectando con lo de Fernanda, hay una gran diferencia entre los tipos de delitos. A veces tratamos de hablar del delito como si fuera un único fenómeno, pero no es lo mismo el robo de casa-habitación al crimen organizado. Y precisamente lo que mencionaba Fernanda al principio, no es lo mismo los delitos que tiene una víctima clara a los delitos como el narcotráfico, no en la parte de la violencia, pero en la parte del tráfico ilícito, donde no está clara quién es la víctima, ¿no? Delitos ambientales, delitos que tienen que ver con índole sexual, a veces consensuada, como delito con menores, etcétera. No está muy clara la víctima o cuál es la participación de la víctima, y esto hace que el fenómeno sea muy distinto. Es como tratar de comparar una gripa con un cáncer. También en salud hay mecanismos muy distintos de entender, y precisamente este ruido es el que nos lleva a veces perdernos e irnos por la fácil, que es la visualización bonita de los datos que platicábamos. Fernanda, tu presentación fue el otro lado de la moneda. Íbamos avanzando de David hacia Enrique, hacia lo más particular, hacia lo más microsocial, que son la información muy puntual. Pero, Fer, tú te fuiste a lo macro y a un fenómeno que sí es cierto que nos cuesta mucho medir, y que en efecto es muy difícil de medirlo con datos oficiales, porque hasta que no sucediera una carpeta de investigación se podría empezar a registrar, pero la información que nos da la carpeta no es sobre quién es, ni cómo, ni dónde, sino simplemente si hay un caso ahí de una ley federal que se rompió, en este caso del crimen organizado. Lamentablemente solo tenemos los medios para analizarlo, pero nos generan también muchas dudas. Es una medición muy novedosa y por lo tanto tiene que tener sesgos. Tenemos dos preguntas muy puntuales. ¿Cómo podemos medir los sesgos de las redes sociales y de los periodistas? Y mencionaste algunas en tu presentación casi al cierre, pero me refiero a sesgos en el sentido del quien tiene acceso a meterse a redes sociales y publicar que sucedió algo, o de los mismos medios que pueden estar protegidos o amenazados, en el sentido contrario, que los hace publicar más de un lado o menos del otro. Al final lo iba cerrando, pero no me queda del todo claro cómo podemos meterle a la ecuación que existe un sesgo del uso de estos medios, como todas las fuentes. Y en términos muy generales, ¿cuáles son las limitantes que hay que tomar en cuenta del análisis del lenguaje natural para no utilizarlo como una fuente pues única, como lo hemos hecho? ¿O qué tenemos que tomar en cuenta, o los tomadores de decisión, qué tomarían que tomar en cuenta como limitantes de este tipo de análisis? En la primera de los sesgos, creo que es muy distinto el sesgo que pueda tener como alguien escribiendo en Twitter a alguien que está escribiendo en un periódico que en teoría es un periodista. O sea, creo que más bien el problema sería qué tanto estos periodistas están amenazados o qué tanto el mismo crimen les dice que publiquen. Entonces, estos dos fenómenos pasan el fenómeno de que se le amenaza al periodista para no publicar, o el mismo cártel va y le dice, yo quiero que publiques que yo estoy aquí. Entonces, esto hay evidencia anecdótica y, o sea, yo puedo identificar, pero lo que se hizo un poco para limpiar esto es yo sé cuántas menciones hubo y qué tipo de mención hubo. Entonces, yo sé si la mención fue porque la Policía Federal atrapó a alguien, la mención fue porque hubo un asesinato, la mención fue porque hubo una interdicción de drogas. Yo puedo distinguir esto y también puedo poner como un threshold y decir, solo si se menciona al cártel en tal municipio más de 4 veces, o sea, 4 periodistas distintos o 4 medios distintos lo reportaron, lo consideramos que esto es presencia o no. Entonces, un poco se puede hacer esto, pero como saber quién está amenazando o qué cártel tiene cooptado a los medios es muy complicado, o qué político puede estar diciendo, sabes que no publiques eso porque nos vamos a ver mal, es muchísimo más complicado, pero creo que es distinto al, por ejemplo, lo que decía Enrique de toda la basura que hay en Twitter. Creo que son dos cosas un poco como distintas. Y de la segunda, del procesamiento natural del lenguaje, creo que
lo está haciendo bastante bien para cosas muy sencillas y ustedes lo pueden ver, por ejemplo, en el spam de su Gmail o lo que sea, lo hace bastante bien, pero la magia de esto es que los algoritmos lo van a hacer tan bien como lo haga el training set. O sea, ustedes necesitan tener un training set que sea muy bueno y que sea entrenado por gente que sepa lo que está haciendo. O sea, si yo agarro un algoritmo que se entrenó para clasificar si unas películas eran buenas y otras películas eran malas, e intento aplicarle eso a al crimen organizado, todo va a estar mal. Entonces necesitan sentarse y entender el problema y no solo decir como, el machine learning o la inteligencia artificial es la solución. No, y si la solución es más sencilla, porque puede que la solución ni siquiera sea eso, puede ser que solo haciendo el match de palabras sea suficiente, pero eso puede ser para, o sea, por ejemplo, lo que estaba diciendo David, que tienen como las denuncias ciudadanas. Ahí yo ya sé que están hablando de crimen, ahí yo ya no tengo un problema de que alguien hable de otra cosa. Entonces ahí tal vez es más fácil distinguir y que un algoritmo te diga, ¿sabes que esto es una broma, esto no? Muchísimo más sencillo a lo que se tuvo que entrenar para distinguir entre cuándo se está hablando de la serie de Narcos y cuándo sí hay presencia. O sea, el algoritmo va a ser tan bueno a como tú lo entiendas y a como tú lo entrenes. Y tampoco es como la panacea. O sea, puede que esté mal y evidentemente en el mundo ideal tendríamos que nosotros leer y tener a cientos de personas leyendo los artículos en vez de que la máquina los lea por mí, porque no lo va a hacer tan bien como un humano, pero es lo que, así como que es lo que hay. De acuerdo. Y sí, y es importante. Yo creo que esto va a crecer en el futuro y a medida que podamos irlo puliendo va a ser una herramienta que seguro va a ayudar para algunas cosas. Efectivamente, para el tema del 911, para el tema del 089 va a ser muy útil en diferenciar ya con temas muy objetivos que puede servir. Quizá no nos vaya a ayudar exactamente en la política pública, pero sí para limpiar mejor la información, que es algo muy útil, ¿no? Por lo menos para ponerle pues una fuente más que nos ayude a ir armando este modelo multidimensional que mencionaba David. Tengo dos preguntas y poco tiempo, que son preguntas generales, así que los voy a poner en aprietos. Quizás solamente si me pueden responder en una frase máximo. Se los voy a hacer los dos, son para todos, lo pueden discutir. Literal, nos quedan 3, 4 minutitos y más el cierre para poder terminar. Es una gran pregunta. Hemos hablado que existe un problema en México para medir. Las alternativas que existen en otros países suelen ser muy difíciles de aplicar a México, por lo que ya se ha mencionado. Hay una gran impunidad, hay un 90% de gente que denuncia y todavía un 93% que no se registra en la carpeta de investigación. En México tenemos 1, 2 y hasta 3 cifras negras de la no denuncia, el no registro y el mal registro. No existe información dentro de estas carpetas que nos lleven a características de víctimas o victimarios y muy rara vez, en muy pocos estados, la parte geográfica de puntos XY para poder ubicar. Entonces nos falta mucho trabajar. México es un país que produce mucha información al respecto, pero falta pulirla. Sin embargo, me queda una gran duda. Creo que nos hemos enfocado, academia, autoridades, en este caso el Centro Nacional de Información y organizaciones sociales, al tema estadístico, a pulirlo, a evaluar. Pero por más que avanzamos, parece que la parte de atrás, que son los policías, ministerios públicos, se quedan en el mismo punto. Y esto me lleva a la pregunta, ¿esto es un problema estadístico, es normativo o es un tema jurídico? Quizá valdría la pena voltear a ver que no solamente es el tema estadístico, sino que la llave para esta puerta está en el normativo jurídico. No lo sé. Esta es la primera pregunta. Me gustaría que lo respondieran con un sí, no y un porqué muy breve. Y la segunda, ¿es válido utilizar fuentes no oficiales para realizar política pública? Encuestas de organizaciones, el análisis académico como el que ha hecho Fernanda, los análisis que podrían complementar la información, pero que no tienen este grado de oficialidad. ¿Y por qué lo menciono? Porque muchas veces hasta los propios policías no pueden iniciar investigaciones si no está un MP detrás, aunque tengan la mayor cantidad de información y muy puntual y hayan hecho el mejor mapa y análisis estadístico puntual al respecto. ¿Ustedes recomendarían en sus diferentes posiciones utilizarían información evidentemente acreditada con un proceso académico detrás para poder tomar política pública? De nuevo, un sí, un no y por qué. Gracias. El que quiera tomar la palabra, aquí el orden es el que primero levanta la mano. Enrique. Para la primera pregunta, por supuesto que hay cuestiones más complementarias o distintas al análisis estadístico, ¿no? Pero yo contestaría con esta afirmación respecto a qué es lo que se necesita en términos de política pública, ¿no? El tema me parece que tiene que ver también con la capacidad de procesamiento que tiene el juicio penal para poder procesar tantos delitos. Si el día de mañana esta cifra negra la tuviéramos ya denunciada, es decir, ya registrada, ¿cuántos ministerios públicos adicionales no necesitaríamos para procesar 30,000 delitos por 100,000 habitantes? Esa es una de las grandes
retos que existen. Yo creo que en otro foro podremos hablar sin cuestiones sobre esto, sin problemas sobre esto. Sobre el tema de la segunda, bueno, no, quiero dejar ahí la primera. Eso es lo que yo contestaría brevemente. Gracias. Gracias, Enrique. Si puedo brevemente, Patricio, sí, adelante. La verdad lo que dijo Enrique me parece que estuvo excelente sobre el problema de la cifra negra y pues nuestra capacidad institucional para realmente atender con tantos delitos, especialmente desde el punto de vista judicial. La pregunta sobre si es un problema estadístico, como bien hemos dicho, México produce muchos datos específicamente y aún y si no se niega que hay que mejorarlos, como bien David dijo, los esfuerzos que se hacen en esa materia, creo que estamos desaprovechando tesoros enormes que tenemos en cuanto al análisis de datos, especialmente las encuestas de victimización en México. INEGI invierte cientos de millones de pesos cada año, cada 2 años en desarrollar encuestas de primer nivel. Y yo creo que a la fecha deben de haber 2 o 3, 4, a lo mucho, papers publicados utilizando esos datos. Ahora, está de moda decir ahorita en Twitter que los papers no cambian el mundo, pero yo estoy completamente de acuerdo, en contra de esa afirmación. Al contrario, ¿no? Solamente a través del análisis riguroso y científico de los datos que existen podemos generar nuevas interpretaciones y nuevos conocimientos que lentamente van a percolar hacia políticas más informadas. Solamente ver el caso del COVID y cómo la ciencia ha tomado un rol preponderante en nuestras vidas, es un claro ejemplo de eso. Gracias, Patricio. 2 minutos nos quedan. ¿Alguien más que guste responder alguna de estas 2 preguntas? Fer, David. Si gusta, yo, rápido, es un problema legal, pero es un problema táctico. O sea, realmente es un problema estadístico, es un problema legal, pero el problema es que las policías no están acostumbradas a utilizar la información para hacer sus rondines. Es un problema que hemos visto en todo el país. Una de las propuestas que traemos en el Modelo Nacional de Policía de Justicia Cívica es que las policías investiguen. Hay que transformar algunas realidades con las fiscalías, eso es un tema complejo. La ley ya lo permite, esa es la gran paradoja, el 132 del Código Nacional ya lo permite, pero bueno, en esencia, no se trata nada más de tener mejores datos, lo decía hace ratito, son mejores datos para crear mejores policías y con ello resolver los problemas públicos. Gracias, David. Fer, finalmente. Solo de lo que mencionabas, si tenemos que traer otros datos, yo creo que sí, que la Policía Federal, el Ejército debe traer los datos, pero también voy a decir que ya los traen. Yo de que he hablado con policías, con gente en la DEA y así, ellos muchas veces usan las mismas fuentes que los periodistas. Entonces solo sería como estructurar esto, porque ya lo están usando. Igual y otras encuestas no las están usando, pero sería traer más cosas que ya usan y es como hacerlo un poco más estructural para que tenga más sentido para ellos y la manera que lo puedan usar mejor. Pero de que ya lo usan, ya lo están usando, o sea, no solo en las películas de Batman habla como con el jefe, así como con el jefe de la policía y con Batman, no, el periodista habla también, o sea, es el mismo que les está dando la información al periodista y al policía, entonces ya lo usan, que no sea de conocimiento común es otra cosa. De acuerdo. Pues muchísimas gracias. Este tema da para una plática mucho más larga. Después nos tomamos un café y lo hacemos público en Twitter porque sí da para mucho y creo que el tema del registro estadístico de los delitos debe ser fundamental para cualquier política pública. Para cerrar, me parece que la gran conclusión y tratando de resumir un poco las 4 preguntas, las 4 ponentes, perdón, es hay que enfocarnos en la pregunta y no tanto en la herramienta. La herramienta, si bien es importante tenerla clara, no va a haber política pública, no vamos a disminuir los delitos si no comenzamos a generar información con un para qué. Si las policías, los ministerios públicos entendieran que hubiera se hicieran preguntas antes de empezar el análisis de los datos, entonces quizá con lo que tengamos ya podríamos empezar a mover esta rueda y sería mucho más fácil pulirla porque entonces ya sabes qué es lo que te falta y vas y lo buscas. Creo que en este país uno de los principales errores ha sido que la información se genera más como anuarios estadísticos, no hay una cultura de la utilización de la información y se queda más bien porque David los está fregando cada mes en que entreguen sus datos a las fiscalías, pero realmente no hay un uso de los datos ni por los policías ni por las fiscalías y muchas veces no se habla. Entonces tenemos que enfocarnos mucho más en la pregunta de investigación, desarrollar preguntas de cómo resolver para poder empezar a resolver el crimen. Y segundo punto, hay que haber sinergia. Parece que les encargamos a una sola área y a unas pocas personas todo el tema estadístico, cuando eso está compuesto de muchos pasos, desde la captura de la información, el registro de la evaluación de la misma información, el análisis y la ejecución de políticas públicas a partir de este análisis. Actualmente están concentradas en una área, 2 áreas cuando mucho,
pero es muy difícil ver que el policía que esté en la patrulla, que esté en la calle, realmente esté utilizando mapas, datos para saber qué hacer en su día a día, ni siquiera para un proyecto o un operativo en particular. Si logramos entender que los datos deben ser el vínculo entre las diversas áreas dentro de una policía o ministerio público, seguramente tendremos un mejor sistema de generación de justicia para las víctimas. Muchísimas gracias de nuevo. Tenemos que cerrar, se nos ha terminado el tiempo. Hay mucho más que comentar. Ahí se nos fue el tiempo con muchas notas, pero Fernanda, Patricio, David, Enrique, les agradezco muchísimo. Les agradecemos por compartir esta información, por compartir todos los links que nos van a dar. Seguramente el equipo lo compartirá con nuestra audiencia. Y de nuevo, muchísimas gracias a todos.